Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con diversos diplomados en Administración Municipal, Sistema de Medios de Impugnación, Demografía y Procesos Electorales, Derecho Parlamentario y Derecho Procesal Constitucional. Ha sabido desarrollar su vida en familia paralelamente a ocupar distintos cargos públicos, como ser asesor en el Congreso del Estado de México, asesor en la Cámara de Senadores, diputado de la 58ª Legislatura del Congreso de la Unión, representante de partido en el Instituto Electoral del Estado de México y secretario de Gobierno de Toluca, Estado de México. Sus principales ideas y propuestas van encaminadas a la reindustrialización de Toluca para aumentar la generación de empleos y riqueza de la entidad, buscando mejorar la seguridad y los programas de alumbrado público, para así contribuir a que la capital mexiquense deje la alerta de género que tiene decretada. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina con un súper invitado de lujo, Ricardo Moreno. La verdad es que yo tuve la fortuna de estar sentada con él en un restaurante platicando y echando chal. Y cuando vi la visión que tenía, me enamoró de lo que quiere hacer por lo cual me apasiona, que es la industria, ¿no? Y digo, bien por ti. Y qué gusto que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. Eres bienvenido y de verdad que te va a gustar. Muchísimas gracias, Lulú. Te aprecio mucho la invitación y sobre todo la posibilidad de dirigirme a las y los toluqueños, que es mi pasión por Toluca, y evidentemente agradecer al Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. La verdad es que sí, la verdad es que tú amas a Toluca, yo también la amo y amo al estado y bueno, cada vez que puedo lo presumo, o sea, yo presumo Toluca, presumo el Estado de México, justo me la paso haciendo eso. Pero fíjate, estuvo muy interesante cuando platicamos la vez anterior acerca del tema industrial, ¿no? Y a mí me parece que esa visión, en serio, es notable, es de aplaudirse. Te voy a decir por qué. A través del tiempo y del trabajo que me toca realizar y en el cual tengo la fortuna de viajar por todo el país y ver cómo han ido creciendo los municipios, los estados, ¿no? Y me doy cuenta de las oportunidades que tenemos nosotros en el estado y que tenemos mucho por hacer en Toluca. Toluca ha sido una ciudad industrial, esa fue su vocación, ha sido la vocación, ha sido de las ciudades industriales más importantes de este país. Y creo que tú puedes hacer la gran diferencia en ese sentido porque entiendes perfecto el tema y entiendes cómo el impacto económico de la industria puede hacer que efectivamente Toluca se convierta económicamente en una gran fortaleza, ¿no? Pues sí, mira, yo estoy convencido de que la única forma de sacar de la pobreza, del atraso a la gente es mediante el trabajo y mediante la producción. Así es. No hay más, los apoyos sociales atemperan simplemente el proceso de pauperación de la gente. La generación de riqueza saca de la pobreza, es la gran diferencia. Así es. Y en el caso de Toluca en particular, efectivamente somos una ciudad con una gran capacidad industrial, su vocación es industrial, sin embargo, fue golpeada durante muchas décadas, problemas de corrupción, pero también hay que decirlo, las severas crisis económicas recurrentes, hasta el periodo de la competitividad industrial a mediados de los 90s, en el cual Toluca perdió competitividad a nivel nacional. Y esto motivó a que mucha industria se fuera de Toluca. Perdimos cerca de 40,000 fuentes de empleo bien remunerados, y que se nos fueron a otras partes del país. Creo que esto contribuyó a generar un círculo vicioso en el cual se tercerizó la economía, ya no se impulsó a la industria y esto nos generó menores ingresos a las familias toluqueñas y por eso hoy, desgraciadamente, 52% de la población de Toluca está en algún grado de pobreza. Y eso me duele, me lastima, porque yo llegué a esta ciudad, yo vengo del Oro, Estado de México, tenía yo 8 años y esta era una ciudad próspera, de oportunidades, de progreso, era una ciudad emblemática para el país. Desde aquí muchos trabajadores, obreros, se sentían orgullosos de la empresa en la cual trabajan.
Hoy desgraciadamente veo que esto se perdió y desgraciadamente veo también que no hay un impulso industrial sustantivo en este momento, pero también creo que se puede salir de ese estado de cosas. Yo veo una gran oportunidad en este siglo, que es la relocalización de la industria, el fenómeno mundial, como se está presentando, creo que es favorable para nuestra ciudad. Fíjate que es cierto, yo creo que el tema, nosotros hemos estado dejando pasar muchas oportunidades en el país y la verdad en el Estado de México no ha sido la excepción, pero creo que es el momento y qué bueno que la visión se tenga y que tengamos oportunidades de hacer corredores industriales y de hacer parques industriales. Y cierto, o sea, la relocalización hoy puede ser una gran oportunidad para nosotros y también la inversión que se da de manera constante dentro de lo que es la industria. Yo veo que Toluca puede hacer exactamente lo que siempre ha sido, una extraordinaria ciudad en donde se viva bien, donde tengamos los mejores servicios, donde tengamos la seguridad, pero sobre todo que tengamos oportunidades. Y eso que estás haciendo, mi aplauso para ti y mi agradecimiento. Y de verdad que no soy muy lisonjera, pero creo que a veces es importante el hacer sentido de que el trabajo se ve, ¿no? Porque es cierto, el trabajo se tiene que ver y tú trabajas para que se vea y lo estamos viendo, ¿no? Los ciudadanos, y lo agradecemos. Pues fíjate, Lulú, déjame platicarles la idea del trabajo como concepción filosófica, que también se ha perdido. El trabajo lo que motiva es precisamente contagiar a los demás de ponernos en movimiento. Yo noto una ciudad deprimida, una ciudad donde todo mundo nos quejamos de todo, pero nadie pone nada de su parte por salir de este estado de cosas. Filosóficamente el trabajo te lleva a pensar primero en cosas positivas, segundo en que puedes lograr las cosas, tercero en que te entretiene para no pensar en cosas malas. Claro. Y cuarto, es la principal demanda de los ciudadanos de Toluca. Cuando levantas las encuestas, lo primero que te dice la ciudadanía es que trabaje. Entonces lo que estamos haciendo con Toluca se pone guapa es poner en movimiento a prácticamente toda la administración pública municipal. Sí, en el área que le corresponde, desde luego. Estamos eficientando, por ejemplo, los trámites administrativos, estamos en un programa muy importante para que nuevas empresas, nuevos negocios lleguen a Toluca y obtengan sus licencias, sus permisos rápidamente. Esto evidentemente lo que fomenta es que se abran más unidades de trabajo. Claro. Pero paralelamente, todos los funcionarios públicos, todos, de primero y segundo nivel, los días sábados vamos a hacer faenas comunitarias para demostrar que estamos trabajando. Y esto lo que ha permitido es que, por ejemplo, este pasado fin de semana, 2,000 personas nos acompañaron. Se sumaron. 2,000 toluqueñas y toluqueños, niños, jóvenes, adultos, salieron para recuperar sus espacios públicos, sus canchas, sus plazas, sus jardines, sus parques, y esto evidentemente genera un ambiente distinto. Nuestra lectura es que en la medida en que esto se nos vaya haciendo una costumbre, vamos a lograr atemperar esta visión de inseguridad que se tiene. ¿Por qué? Porque vamos a ganar el espacio público en favor de la ciudadanía, la gente lo va a empezar a ocupar y evidentemente que esto tiene una gran virtud, porque los lugares que ocupa la ciudadanía se los arrancamos a la delincuencia y entonces la percepción de inseguridad empezará a cambiar. Es un largo proceso, Claro. debo decirlo, no es inmediato, pero es cuestión de constancia. Y por otro lado, nuestras áreas de servicios públicos, pues estamos trabajando intensamente tapando baches, estamos pintando, estamos iluminando. Toluca, 40% de las luminarias de alumbrado público no funcionaban en Toluca. Nosotros nos hemos hecho el propósito de que a finales de este año el 100% de las luminarias estén encendidas y lo vamos a hacer con innovación, con tecnología. Ya les vamos a dar muy buenas noticias, vamos a presumir cosas buenas porque en Toluca también pasan cosas buenas. Porque en Toluca pasan cosas buenas y fíjate que yo te iba a decir, pero ya me lo dijiste tú, te iba a sugerir que invitaras a la ciudadanía a que participemos. O sea, yo me acuerdo
tú no te has de acordar porque eres más joven que yo, pero cuando éramos chicos barríamos nuestra acera. O sea, sí. Ya sé que muchos de ustedes no saben ni lo que es la acera, la banqueta. O sea, pónganse a barrer la banqueta, hagan algo. O sea, realmente todos participemos. Es muy fácil decir que el funcionario público, que el presidente municipal o que la gente no pasa de la basura, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Sale? Entonces, bueno, seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte y seguimos en el otro. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca. Toluca la guapa. Es correcto. Es correcto. Pues la verdad es que sí, o sea, comentábamos en el segmento anterior todo lo que estás haciendo para que efectivamente Toluca llegue al nivel que le corresponde, que perdimos. Es cierto cuando dices que tenemos mucho que hacer, hagámoslo. Sumemos voluntades, veamos de qué manera empezamos a traer inversiones para Toluca. Creo que las hay forma de hacerlo. La verdad es que tú tienes los brazos largos y puedes hacer que las cosas funcionen. Pero las uñas cortas. Ah, eso sí. Más vale, porque nos dan desapes. Pero realmente es cierto. Fíjate, yo creo que lo que podemos hacer con Toluca es algo que todos nos sintamos orgullosos, y para sentirnos orgullosos hay que apostarle, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que tú le has apostado a Toluca. Y yo sí quisiera que nos platicaras acerca, ¿quién es Ricardo Moreno? O sea, sé que eres del Oro, sí. Y sé que eres del Oro y que tu abuelo era Blas. Es correcto. Es correcto. Y te voy a decir por qué. Hay una persona que colabora conmigo desde hace muchos años que se llama Raúl Moreno, que es tu primo, y siempre me platicó de él, de cómo leían, que el abuelo Blas leía mucho, era un ávido lector, ¿no? Así es. Y eso siempre se me quedó grabado cuando me lo platicaba Raúl. Tiene muchos años Raúl con nosotros, y de hecho dice que a él lo vamos a sacar con los pies de la tele, no inventes, Raúl. O sea, no sé si eres si eres masoquista o qué, pero bueno, ahí sigue. Pero la parte interesante es que habla mucho de tu abuelo, de la vida en el Oro, de cómo su casa daba hacia la casa de ustedes da hacia la plaza principal, hacia la plaza principal, hacia donde está Presidencia, y siempre con mucho orgullo. Entonces, cuando tú dijiste con mucho orgullo, soy del Oro, dije, qué padre. Sí, debo decirte que fui un niño feliz. Viví hasta los 8 años en el Oro. Efectivamente, una casa grande, muy grande, una casa de tipo medio francés, con tejados de lámina de zinc. Allá. Por lo tanto, allá que también llueve mucho como acá en Toluca, las tardes eran un regocijo estar escuchando cómo la lluvia impacta sobre el zinc y genera un ambiente padrísimo. Bueno, en esa casa vivimos con mi abuelo, Blas Moreno Escobar, un extraordinario ciudadano, comerciante, empresario, pero también tenía esta afición por la lectura, y debo decirte que yo a los 5 años leía junto con él una extraordinaria enciclopedia que existía en ese momento, El Tesoro de la Juventud, y en El Tesoro de la Juventud empecé a descubrir muchas cosas. Debo decirte que esta misma costumbre por leer la tomó mi padre, y entonces en casa tuve un extraordinario maestro que fue mi abuelo, un extraordinario autodidacta que fue mi papá, porque decidió trabajar desde muy pequeño y él continuó estudiando en forma didacta. Y debo decirte que era un extraordinario matemático, físico, sabía mucho de contabilidad, sabía algo de derecho, y siempre tener a un libre pensador te provoca que tus emociones empiecen a florecer y tus alcances sean mayores. Mi papá era muy exigente con nosotros en la escuela,
y nos ayudó mucho a estudiar. Era muy exigente, durísimo diría yo, pero eso nos colocó a ser lo que somos hoy en día. Somos una familia de 4 hijos, una hermana, y somos 3 hermanos, todos ellos profesionistas y cada quien exitoso en lo que le ha tocado finalmente, o más bien en lo que decidimos participar en la vida. Fíjate qué padre, o sea, qué padre cómo los principios, los valores que se dan en casa finalmente terminan floreciendo en la persona. Y está muy padre lo que estás diciendo. De hecho, me llevaste a mi infancia. Soy mucho más grande que tú, pero no se me nota. Ellos, con tanto maquillaje ya me arrugaron. Ellos son los culpables, pero bueno. Pero la parte interesante es que es cierto, la lectura, el estar con la gente que uno ama. Yo me acuerdo también, mi papá no tuvo la oportunidad de estudiar. Mi papá estudió hasta tercero de primaria, pero también le encantaba la lectura, pero más a mi mamá. Y cuando hablaste de los tesoros de la juventud, por supuesto que yo los leí, por supuesto que estaban todos los de Julio Verne, estaban los de Belleza Negra, o sea, todo. Un montón de libros. Tom Sawyer, o sea, todos Corazón, Diario de un niño. Sí, claro. O sea, ya después ya pasamos a otra etapa en donde ya leías a Siddhartha y demás, pero bueno, ya fue después. Pero fíjate, yo creo que la lectura y la pasión y la familia, porque es bien interesante lo que planteas por una razón. Me parece que el compartir con tu padre, el tener la oportunidad de generar familia, al final del día se refleja en lo que sigue siendo como persona, ¿no? O sea, no solamente en la parte profesional, sino en la parte emocional. Y creo que eso hace la gran diferencia entre una persona y otra. Y por lo tanto, qué bendición que hayas tenido esa familia y qué bendición que tengas la oportunidad de presumirlo como lo debes de presumir. Yo presumo mucho a los míos, así de que... No, yo también. Soy presumida. Te voy a platicar. Acá entre nos. Aquí entre nos, al fin que nada más te van a ver como 800,000. Echando chal. Echando chal. Precisamente hablando de valores, de principios y de cómo uno salvaguarda ese que a final de cuentas es tu potencial emocional, tu legado. Siempre que obtengo un éxito, invariablemente voy a la tumba de mis padres, antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque creo finalmente que soy producto de ellos, no solamente producto de la naturaleza, sino soy su producto, su elaboración, su artesanía, su escultura. Soy finalmente lo que soy gracias a mis padres y gracias a ese enorme tesón que tuvieron y que curtieron en esta persona, en este personaje, también un valor significativo, tener carácter, el carácter que ahora nos lleva precisamente a querer transformar esta ciudad, que no es cosa menor. No es cosa menor, y dijiste algo que impacta, ¿no? Hay que tener carácter. Yo creo que, pues bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Dios vomita a los tibios, digo con todo el respeto, pero sí es importante tener carácter y tener formación. Fíjate que en ese sentido, Lulú, no me refiero a ese carácter fuerte, obsesivo, no, sino tener muy claros los objetivos y querer llegar a ellos. ¿Cómo? Con constancia. La constancia para transformar esta ciudad es muy importante y es de lo que quiero contagiar a las ciudadanas, a los ciudadanos. Esto que podamos salir en las brigadas los fines de semana, eso de desvivirme en la calle, que me vean trabajando, que me vean incluso subido en los postes y demás. A algunos les parecerá una caricatura, una impostura. En mi caso no lo es, lo sé hacer, Lulú. Soy extraordinario plomero, electricista, carpintero. Sé meterle las manos al trabajo, no le rehuyo, al contrario, me gusta. Ya lo dije, el trabajo dignifica y distrae y te vuelve muy creativo. Eso también es cierto, ¿eh? Es cierto. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitirle a la ciudadanía de Toluca, que sí se puede, que necesitamos revalorar el concepto de trabajo. Revalorar el concepto de trabajo y dejar de decir que amamos a Toluca y no hagamos nada. Eso es cierto. O sea, que realmente todos se sumen a que lo hagamos todos juntos, porque Toluca se tiene que construir a través de todos nosotros, ¿no?
O sea, tiene que haber un liderazgo, en esto me queda muy claro, pero todos podemos aportar en mayor o menor medida, ¿no? Y el decir, pintemos, arreglemos, tengamos las calles limpias, que la basura esté en donde debe de estar, que realmente hagamos un esfuerzo por ver un Toluca diferente, ¿no? Y esto también va a atraer hasta inversiones, o sea, no es lo mismo cuando llevas a una persona, y yo me acuerdo hace mucho, en el 92, traía yo a unos inversionistas, eran brasileños, y entonces yo los tenía que llevar de Naucalpan, meterlos de Naucalpan hacia Reforma. Y entonces los metí por Palmas, ¿no? Me bajé Periférico, me metí por Palmas y luego tomé todo Palmas hasta llegar al hotel donde los tenía que llevar, ¿no? Y me dijeron, ay, qué bonito es México. Le digo, sí. Y todo es así, sí. No, y ya los llevé. No lo iba a llevar por el Río de los Remedios, ni lo iba a llevar por, no, claro que no. Por 1 de Mayo, dije, claro, por supuesto que no hay forma. Y entonces, pero fue una vueltota. Y entonces un compañero me dice, ¿y por qué los llevaste tan lejos? Y le dije, por una razón muy sencilla, porque siempre estamos acostumbrados a hablar de nuestro país mal, ¿no? Y entonces lo que más debemos de hacer es hablar lo mejor que podamos. Digo, seguramente cuando yo vaya con ellos me van a llevar a las favelas, ¿verdad? Claro. Entonces dices, te enseño lo mejor que tenemos, ¿no? Fíjate que eso es muy importante. Poca gente sabe que Toluca también es una ciudad de migrantes, de grandes colonias de migrantes. Sí. En Toluca somos un gran crisol en donde se asentaron comunidades libanesas, comunidades europeas, ingleses, suizos, austriacos, que en Toluca vino mucha gente de todos los estados de la República Mexicana. Toluca es un gran crisol. Culturalmente es muy rico y no hemos sabido explotar esa riqueza. Pero además, todos han venido en búsqueda de trabajo. Por eso yo insisto mucho en el concepto del trabajo, porque es gente verdaderamente trabajadora, Lulu. Los que habitamos estas tierras somos muy trabajadores porque venimos nosotros o nuestros ancestros a buscar oportunidades de empleo. Y es cierto. Y cómo sacar adelante las familias. Entonces, yo creo que esa vena que tenemos, ese ADN que tenemos nosotros los toluqueños, puede ser los que nos dé la salvación. Yo no digo que hay milagros. No, no hay milagros. Tampoco creo que hay iluminados. Lo que creo es que debe haber constancia, que le echemos dedicación, que no nada más sea para la foto, sino que estemos permanentemente trabajando, poniendo el ejemplo. Yo creo, como antes, como en los años 80, 70, que me tocó vivir, que los políticos deben ser ejemplo de cosas buenas, no ejemplo de cosas malas. Entonces, mucho de lo que hago tiene que ver con mi formación personal, con mi carácter personal y con la necesidad de hacer un llamado a todas las y los toluqueños a que solo con trabajo y con esfuerzo vamos a salir adelante. Nadie nos va a sacar adelante. No esperemos que llegue alguien a hacernos el milagro, no. Nosotros tenemos que ser el milagro de que Toluca sea la capital de las oportunidades y el progreso para todos. Y así será, Ricardo, así será. Pues vamos a otro corte. Vamos a otro corte y regresamos un momento más con Ricardo. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Ricardo Moreno. Fíjate que en el segmento anterior yo me quedé pensando, efectivamente somos una ciudad de migrantes, y no solamente de migrantes de otros estados, sino de migrantes de los mismos municipios, nos volvimos aspiracionales. Y en algún momento éramos aspiracionales hasta para que vinieran a estudiar medicina, sí, ¿no? O sea, realmente tenemos una historia sumamente rica, y qué bueno que rescates también el tema de la cultura. Y justo el tema de la cultura, sin lugar a dudas, y lo platicábamos en alguno de los programas que hemos hecho,
que tiene un aporte muy interesante en el tema de cultura, porque pues aquellos espacios o aquellas ciudades o aquellos estados que se dedican o que le apuestan a la cultura llegan a tener hasta un 7% del Producto Interno Bruto, precisamente por la promoción de ella, ¿no? Pero ahorita que estabas comentando esto de que pues tenemos en la vena, claro, y yo me quedo pensando en que podemos nosotros, por ejemplo, en el tema turístico, que además tú lo has visto también con esa visión, Toluca puede ser realmente un lugar turístico en varios temas, ¿no? Por un lado, el tema de turismo de salud, que es una oportunidad, tenemos buenos médicos, tenemos oportunidades, el turismo gastronómico, que finalmente realmente tenemos una riqueza extraordinaria en lo que viene siendo la gastronomía, pero sobre todo algo que vale la pena, que yo creo que que creo que lo vas a hacer, yo creo que a lo mejor ya te lo digo, pero yo sé que ya lo tienes hasta pensado, pero el tema del chorizo toluqueño es un tema que gastronómicamente está dentro de los mejores chorizos que se producen a nivel mundial, y pareciera broma, pero no es cierto. O sea, me tocó en España que me dijeron, yo dije que yo era de Toluca y me dijeron, ¡ay, el chorizo! Dije, no, bueno, estos que tienen tan buen chorizo y me están diciendo, dije, oye, qué maravilla. Entonces yo creo que tenemos tantas cosas por hacer por Toluca, tanto por trabajar, y hace rato cuando dijiste la perseverancia, dije, sí, tú tienes una historia de perseverancia. Siempre has tenido una historia de perseverancia, cuéntamela. Nunca he estado en el lado cómodo de la vida. No. Jamás. Tú como las truchitas. Yo como las truchas, contracorriente. Contracorriente. Primero decir, soy hijo de un obrero autodidacta. Venimos en busca de oportunidades a Toluca. Mi papá estaba por jubilarse. 2 de mis hermanos, los mayores, ya estaban estudiando acá, pero en El Oro no había preparatoria. Mi hermana, que era la que seguía, había salido de la secundaria, y mi mamá dijo, no voy a dejar ir a mi hija sola a Toluca, nos vamos todos. Entonces, en ese matriarcado que existía en casa, porque tuve una mamá con muchísimos arrestos, se echó para adelante y nos venimos todos. Toluca fue una ciudad también compleja, difícil. En 1978, que fue cuando llegué, había una sociedad muy cerrada, unas cuantas familias, y me fue muy difícil. Yo siempre he trabajado, mi vida me ha gustado ganarme mis quintos, por este mismo carácter, saberme independiente, ser independiente, me permitió también tener cualidades hoy en día. Hoy las veo como cualidades, en ese momento tal vez las sufría, porque a nadie nos gusta trabajar a los 15, 16, 17 años. Total que políticamente también esto lo traspolé a la política. Siempre estuve en la oposición, siempre, esto obviamente que es y fue complicado, no solamente para mí, sino para los míos. Es difícil ser hijo de un opositor, es difícil ser un padre de un opositor también. Esto nos lleva a tener también problemas. Hay que primero convencer a los de casa, y después poder salir a convencer a los demás. En fin, después de prácticamente 10 años en que yo manifesté mi intención de participar como presidente municipal, se me negó en 2 ocasiones esa posibilidad, pero insistimos, resistimos, nos echamos para adelante, y hoy afortunadamente lo hemos logrado. Y todo esto que hemos de alguna forma acumulado, no solamente como sentimientos negativos, sino cómo convertirlos en sentimientos positivos, en oportunidades, y crear con ellos un programa de gobierno para Toluca. Yo digo, gracias vida por haberme puesto tantas piedras en el camino, porque sortearlas te brinda imaginación. Se te hace después más sencillo buscar soluciones a los problemas. Ya sabes que cada problema puede vencerse. De hecho, ahora a través de la organización que nosotros tenemos, ayudamos mucho a chicos, a chicas que están en problemas emocionales, para demostrarles que sus problemas, si bien son difíciles, son pequeños frente a otros
que también tienen problemas. Entonces buscamos autoayudarnos. Entonces estamos generando un sentimiento de positivismo también en la sociedad. ¿Cómo creas este grupo? Híjole, te lo voy a decir tal cual, echando chal. Ya te echa el chal. Fue un grupo, nosotros decíamos que éramos los perros callejeros, que actuábamos como perros callejeros, porque los perros callejeros, cuando uno lo ve a un perro que va pasando y es callejero y demás, le da una patada y el perro se aleja. Ve uno a dos perros, una patada y se alejan. Pero cuando son 10 o más, 20, 30 perros callejeros, el que se aleja es uno y salimos corriendo. Entonces nosotros fuimos juntándonos como perros callejeros en función de que políticamente nos tenían fuera de las decisiones, no nos daban jugada, etcétera, pero fuimos creciendo, nos fuimos acumulando y eso nos dio la fortaleza para ser hoy en día uno de los principales grupos de esta parte del Estado de México, no solamente de Toluca. Fíjate qué interesante, o sea, yo no tenía esa parte tuya. Y qué interesante es que hayas construido un grupo, y justo decíamos, o sea, la unidad hace la gran diferencia. Así es. La unión de obviamente, de capacidades, de intereses, de visiones, finalmente fortalece y obviamente esto es lo que hace que efectivamente pueblos salgan adelante, ¿no? Y yo siempre pongo como referencia el tema de lo que vienen siendo los judíos. Ellos tienen una capacidad de ayudarse unos a los otros que de verdad, yo digo, es algo que deberíamos de aprender y que todo esté al servicio de todos, o sea, tus talentos puedan estar al servicio de los demás y eso hace una gran diferencia entre un pueblo y otro, ¿no? Y me da muchísimo gusto saber que resististe y que fuiste perseverante. Y creo que es la única manera también de lograr a veces las cosas, ¿no? Y coincido totalmente contigo que cuando a ti te dan, a mí me han dado también de zapes, cuando me dan de zapes finalmente aprendes a sobrevivir y sobre todo a vivir, ¿no? Y a decir, a ver, claro, tampoco me vas a estar pegando toda la vida, ¿no? Llegará un momento en donde yo pueda decirte no. Debo decirte que para mí el imposible no existe. Claro. El imposible es una creación humana ante la realidad objetiva que se le presenta en un momento al ser humano de no poder realizar o llegar, tener un objetivo o conquistar un objetivo. Más bien para mí es, hoy no pude, sí, tal vez mañana sí, claro, o pasado, o en 10 años o en 20 años. El imposible no debiera de existir en nuestras cabezas. Sin embargo, es algo muy común para tratar de evadir la responsabilidad o para justificar que ya nos derrotamos. Sí, es que yo algo de lo que no creo, yo digo, tú te caes una vez, te sacudes, te levantas y caminas, ¿no? Esa es mi filosofía. Y por supuesto que hay muchos temas en los cuales, digo, el sector empresarial no se priva de que no tenga temas de grilla interna, ¿no? Claro. Y sin embargo, bueno, a mí me parece que cuando tú tienes muy claro el objetivo, dices, voy porque voy, ¿no? Y aguantas una, aguantas dos, aguantas tres, pero ese aguantas una, aguantas dos y aguantas tres, realmente lo que estás haciendo es sumar talentos y es aprender más. Y por ejemplo, acumular experiencia. Claro, yo por ejemplo, yo no tengo tanto oficio político, sin embargo, vas viendo y en el sector empresarial no te dan esa formación, pero vas aprendiendo que al final del día lo que debe de privar después de tanto es no solamente la cordura, sino la visión, porque algo que a mí me parece que a veces pareciera de caprichos, ¿no? O sea, dices, a ver, se quedó alguien que a lo mejor no tenía ni la mínima idea, ni la visión, ni el interés, y solamente tenía un interés personal, que eso ya está peor. O sea, cuando es o sea, al final tú buscas, o sea, yo así es como te veo, tú buscas el interés general, no el interés personal. Y dices, tengo la capacidad para poder representar y para poder trabajar y para poder lograr
cosas en beneficio de todos, porque el beneficio de todos es el beneficio de uno, no el beneficio de uno es el beneficio de los demás, que es como Sí. la coyuntura, ¿no? Mira, yo te voy a platicar mi historia Tú cuéntala. personal. Échale. No quiero meter ni a partidos, ni grupos, No, nada, nada. sácalos. Personalmente debo decirte 3 cosas. Vengo de una familia modesta, obrera, ya lo platicamos, y eso me llevó también a tener una formación en el sentido de que hay que sentirse bien con uno mismo y tener los satisfactores que realmente necesitas. Lo indispensable que Lo que necesitas y punto. No le tengo adoración al dinero. Eso me permite actuar también con cierta libertad. En la política ahora hay que saber diferenciar, como tú lo dices, de cuando es una obsesión por llegar para simplemente que Para te mi digan ego. presidente municipal, Claro. para llenar ego. Otros que buscan enriquecerse con el poder público, hacer negocios con el poder público. Y en mi caso, tratar de transformar esta ciudad. A mí no me gusta esta ciudad, no es a la que yo llegué, no es esta ciudad, la de hoy, la que me dio todas las oportunidades en la vida. Desgraciadamente se vino para abajo. Y yo quiero que mis hijos vivan en esta ciudad, yo quiero que se queden. ¿Y qué es entonces lo que me corresponde hacer? Junto con miles de toluqueñas y toluqueños, ponerla mejor. Que el día que deje el gobierno, cualquier persona me diga, ¿sabe qué? La dejó usted mejor que como se la entregaron. Y eso ya es ganancia. Es ganancia, ya voy a ir a un corte, pero antes quisiera yo cerrar con algo. Yo quisiera decirte que el mejor aplauso que puedas llegar a tener es que cuando tú hayas terminado como presidente municipal y vayas por la calle te digan gracias por haber hecho lo que hiciste por nuestro Toluca la Guapa. Gracias. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y ya vamos al último corte, se nos fue muy rápido, qué barbaridad. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina con nuestro querido invitado Ricardo Moreno. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, ha sido una charla de lo más rica, yo diría, iba a decir bonita, pero yo lo disfruté, yo lo estoy disfrutando mucho, mil gracias. Fíjate que hace rato fuera de cuadro yo te comentaba y te decía que te aplaudía el tema de que hubieras pedido a la ciudadanía que verifiquemos los vehículos. Y es una medida que puede ser un poco popular para la gente, porque a veces nos acostumbramos a decir es que es más cómodo, pero no lo veamos así. Y no lo veamos así, y lo voy a decir tal cual. Creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad con esta tierra que nos ha cobijado, con este mundo en el cual vivimos, y a lo que le tenemos que apostar es a tener cada vez energías limpias, tener realmente verificados los vehículos, o sea, de verdad creo que necesitamos hay que reforestar, hay muchas acciones que tenemos que hacer, pero la ciudadanía tiene que sumarse a esto, ¿no? Y a lo mejor muchos de ellos dicen, es que ¿para qué lo verifico? Pues nada más volteamos y vemos que tenemos contaminado, ¿no? Y curiosamente los vehículos son los que, sobre todo el transporte público, tiene un gran tema y tiene una gran deuda con lo que viene siendo esta atmósfera nuestra, ¿no? Entonces yo lo aplaudo, ¿eh? Me queda claro que no es una de las medidas que mucha gente aplauda, pero es una medida necesaria para hacer conciencia, ¿no? Mira, Lu, yo creo que al menos los que habitamos el centro del país ya sabíamos que esto iba a suceder. Ya se ha aplicado desde mediados de los años 80, finales de los años 80, esta medida en la Ciudad de México. De alguna manera los que vamos y venimos a la Ciudad de México ya lo hacemos, ya lo aceptamos. Sin embargo, déjame darte 3 datos importantísimos. En los últimos
30 años, el Valle de Toluca, no Toluca, el Valle de Toluca ha crecido 15 veces su tamaño. Y esto implica entonces también que se ha multiplicado exponencialmente el número de vehículos automotores, el número de autobuses de transporte público, y evidentemente la atmósfera sigue siendo la misma. Sí. Desgraciadamente estamos contaminando más cada día la atmósfera. Necesitamos todos contribuir a que esto pare porque, y es otro de los datos que te doy, en los últimos 10 años hemos tenido el doble de enfermedades respiratorias vinculadas a la mala calidad del aire en el Valle de Toluca. Si no hacemos algo, vamos a tener cada vez más fallecimientos por enfermedades pulmonares tempranas. Entonces, debemos actuar en corresponsabilidad. A veces es muy claro lo que voy a decir, pero a veces vivir en una ciudad de esta naturaleza tiene costos. Claro. Y ese es uno de los costos que tenemos que tener, los que vivimos en la zona metropolitana del Valle de Toluca. Yo espero que todos los ediles del resto de los municipios tomemos esta medida. Yo no estoy implementando o llamando a implementar el hoy no circula. Lo que estoy llamando es que nosotros como autoridades verifiquemos que todos los vehículos estén al corriente, que hayan sido verificados, que hayan pasado sus exámenes de anticontaminantes, a efecto de que entre todos favorezcamos a disminuir los contaminantes en Toluca. Hay una crítica y que siempre se dice, es que a ver, primero tienen que verificar a la industria antes que los automovilistas, o primero el transporte público de pasajeros. Miren, yo creo en que hay que actuar en todos sentidos. Ya me creo. Y les voy a dar un dato. Nosotros hemos lanzado esta medida, estamos avisando en una amplia campaña de comunicación de que a partir del 15 de marzo empezaremos a llevar a cabo el operativo. Pero también hay que decirlo, durante este año 2025 y 2026 va a iniciar la sustitución de muchos vehículos de autotransporte, porque ya se anunció la construcción del Mexibus desde Sinacantepec hacia Lerma, y esto obviamente va a cambiar sustancialmente la movilidad, pero también la disminución de contaminantes, porque será un Mexibus con tecnologías de punta. Y además se ha anunciado ya por fin que en el caso de Tenango hacia la ciudad de Toluca vamos a contar con algunos vehículos que utilizan energía eléctrica. Qué padre. Algunos autobuses que están probándose en este momento. La gente no lo sabe, no lo ve, pero estamos actuando entonces en un conjunto de medidas con la Federación, el Estado y los municipios. Por eso creo que las resistencias que algunos alcaldes tienen a esta medida se me hace de una equivocación, al menos, porque creo que si todos actuáramos, entonces vamos a tener una gran medida en muy poco tiempo y que facilite entonces que vayamos a dar los siguientes pasos, que cuáles serían, que alimentemos al tren El Insurgente, que hagamos las medidas correctivas para el trazo de nuevas avenidas en el Valle de Toluca y que tengamos mayor fluidez vehicular. En fin, todo tiene un sentido, Lulu, no son ocurrencias, lo que menos tenemos son ocurrencias. No, pero además te voy a decir, o sea, Toluca es una ciudad que realmente no ha crecido de una manera ordenada, y Toluca es una ciudad que, si lo vemos desde el punto de vista vial, realmente las avenidas son bastante estrechas. O sea, tú volteas y ves en otros estados, bueno, Celaya, que yo antes le decía que era bicicletero, y aunque me vean allá, ya lo dije, pero realmente yo lo decía, hoy te puedo decir que Celaya tiene puentes, tiene una diversidad interesante en todo lo que viene siendo la movilidad. Entonces, ¿por qué no Toluca, que puede tener ya sus oportunidades y empezar a verla con otros ojos, ¿no? Con ojos modernos, con una visión moderna, con una visión, fíjate, yo me pongo a pensar y digo, con esa visión, con un
mucho más sentido de la realidad, con conocimiento de causa, porque pues bueno, el viajar te nutre, te enseña, te va dando opciones y dices, eso es lo que tenemos que hacer, buscar el cómo sí se puede hacer para que Toluca tenga realmente opciones totalmente diferentes. Pues la verdad es que qué bueno, a mí me da mucho gusto y yo espero que se sumen todos los alcaldes, por supuesto que más allá de manera personal de que no se les haya ocurrido, porque aquí sí es, no se les haya ocurrido, pues se sumen y que vean en esto una oportunidad como metrópoli que es, ¿no? Pero bueno, qué bueno. En el tema social, sé que ya estamos a nada de terminar, se nos fue muy rápido, ya me están haciendo señas así como que ya medito, entonces, pero a mí me gustaría dos cosas. Una, que nos platicaras algo, que nos dejaras un mensaje. Y la otra, que nos platicaras los temas sensibles, los temas vulnerables, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos acotar? ¿Y de qué manera? Yo creo que el sector empresarial y la ciudadanía estamos ávidos de ver qué hacemos, ¿no? De cómo aportamos, ¿no? Bueno, primero hacer un llamado a que Toluca es el centro de oportunidades. Tiene una localización geográfica única en el mundo. De aquí parten las dos carreteras a las dos costas de Estados Unidos, que son los dos centros de consumo más grandes del planeta. Tenemos una capacidad de infraestructura ya instalada muy grande y que necesitamos aprovechar. ¿Qué necesitamos? Primero, que quienes nacimos, crecimos o hemos hecho riqueza en estas tierras le devolvamos algo. Desde empezar a hablar bien de nuestra ciudad hasta aportarle a su ciudad. Yo llamo, por ejemplo, a que muchos de los capitales de muchas familias toluqueñas que se fueron en los últimos 30 años, decirles aquí en Toluca hay oportunidad para volver a hacer riqueza, a reinvertir sus utilidades, a que generemos empleo para las y los toluqueños. Nos hacen falta. Yo digo, hay que regresar a Toluca porque necesitamos entre todos sacarla adelante. ¿Qué podemos hacer? Muchísimo. Uno, ya lo he dicho, aquellos que puedan invertir. Dos, el Valle de Toluca cuenta con una enorme red de universidades tecnológicas, la más grande de todo el país. Cierto. Y no la estamos aprovechando. Se nos están yendo 40% de los estudiantes que recién egresan, se nos están yendo fundamentalmente al Bajío y al norte en búsqueda de oportunidades o de buenos empleos. Yo insisto que necesitamos generar las condiciones adecuadas para que estos jóvenes tengan oportunidades en Toluca. Necesitamos vincular a la industria, a las empresas, más con las universidades y hemos estado firmando algunos convenios ya con las universidades y tecnológicos precisamente para que tengamos, por ejemplo, una bolsa de trabajo muchísimo más amplia. He visto con mucho agrado también que las universidades y tecnológicos se están adaptando a las necesidades de la industria. Es decir, la industria hoy demanda cada vez más profesionales más especializados en algunas cosas y con mucho gusto he visto que la Universidad Autónoma del Estado de México y otras instituciones educativas se están adaptando a la industria. Eso nos da un valor agregado incomparable. Eso no sucede en otras partes del país. Entonces, eso también hay que saberlo vender. Y por último, decirles a los toluqueños que nos tengan un poco de paciencia, de tiempo. Ya sé que han aguantado muchísimo, que han resistido muchísimo, que han sido muchos años de abandono, pero hemos también, y lo pongo sobre la mesa, actuado rapidísimo, muchísimo más rápido que los últimos 20 años que tenga de memoria en Toluca. No vamos a perder el paso, vamos a continuar. Yo ofrecí ser un presidente que me voy a desgastar en los problemas, no pierdo de vista lo esencial. He tenido reuniones muy importantes con la industria automotriz, por ejemplo. Tenía 12 años que un presidente municipal no hablaba con una de las principales empresas asentadas en Toluca. La verdad es que fue una plática muy rica, se nos acabó el tiempo, se nos fue muy rápido
Gracias Ricardo Moreno, y de verdad me da muchísimo gusto. Hay tanto por qué hablar y tanto que decir. Justo estuve yo en Saltillo una de estas semanas que estuve fuera, y estuve en Saltillo, y una persona que vivió aquí, que ya dejó de ser, fue el director general de Stellantis y de motores de Chrysler, y dijo, ¿cómo amo Toluca? Entonces nos quedamos con ese mensaje de que la gente nos recuerda, y recuerda a un Toluca guapa la Toluca nuestra, y mil gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lulu. Y pues de verdad que sé que será un éxito, no tengo que deseártelo, sé que será un éxito, y que tu administración tiene dos características: una, que nunca vas a perder el piso, lo cual eso lo agradezco, que no te vas a subir a una hojita bond, y la segunda es que eres un hombre de compromisos. Gracias por estar. Gracias, Ricardo. Muy amable, Lulu. Gracias. Un placer. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representa la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.